Amigos del estado Bolívar y de Ciudad Guayana, hoy en Conexión Guayana nos acompaña el padre Gerardo Moreno. Hoy conversaremos con él. Nos acompaña el padre Gerardo Moreno, sacerdote diocesano, nacido en San Félix, Guayana, hombre de fe, creatividad y alegría. Es licenciado en teología, abogado, profesor universitario, escritor y conferencista, con 13 libros publicados donde mezcla espiritualidad, reflexión y humor. Con monólogos como Cristoterapia, Amor con humor se paga y Sanados para sanar, ha demostrado que la fe también puede vivirse con música, sonrisas y esperanza. Bienvenido a Conexión Guayana, Padre Gerardo. Para nosotros es un placer y un honor tenerlo. Bueno, agradecido por esta oportunidad, agradecido también por llevar este mensaje de humor, de fe, de alegría y sobre todo, como bien digo, de Cristo. Al final, todo lo que hago, todo lo que digo, en orden a mi persona y al ministerio, es para que Cristo sea conocido. Así es. Padre, ¿cómo recuerda su infancia en Guaiparo, en San Félix? Sí. Bueno, tú sabes que yo siempre digo, Manuel, a donde yo voy, eh, sea que vaya a celebrar una misa fuera de Guayana o presento alguna actividad de humor, yo siempre digo que soy de Guaiparo. Es decir, que la gente sepa que yo vengo de un barrio o de ese barrio, porque a veces la gente tiende a ocultar de dónde viene. Y yo he aprendido que quien oculta sus raíces no sabe a dónde va, pues. Y yo vengo de ese barrio, ahí me crié, y le doy gracias a Dios por esas calles que caminé, que corrí, por las veces que tiré piedra en una mata de mango, la escuela donde estudié allí. Y yo creo que fue una infancia alegre. Nosotros somos 8 hermanos, menos mi hermana mayor que falleció. Y papá murió cuando yo tenía 1 año. Después mamá se casó, tuvo mis 2 hermanas menores. Y en total 8. Y bueno, echamos adelante. Mamá nos ayudó. Mamá fregó mucho, limpió casa ajena, planchó mucha ropa para darnos educación, pues. Qué bonito. Y bendito sea Dios por todo lo que ella hizo y por todo lo que nos ha dado a nivel de ejemplo de valores y de fe. Y eso creo que es una de las cosas importantísimas porque siempre se cultivó el amor hacia la familia y el Sí. compromiso de que, bueno, papá no está, pero Ujú. estoy yo. Y Sí, asumió esa responsabilidad. Y yo creo que eso también se refleja en la vida que usted actualmente lleva, pues. sí. Bueno, de hecho, mamá sigue viviendo allá en Guayparo, en la misma casa. Yo siempre voy para allá y es recordar, pues, buenos tiempos. Yo creo que no tengo por qué quejarme ni ayer ni hoy. Y de esa infancia, agradezco a Dios que nunca he ido por malos pasos. Y a pesar de que veía gente de mi generación en aquel entonces que estaba por los malos pasos, nunca me fui por allí. Siempre estuvo determinado a quizás a entender un poco su realidad, Mm, lo que le rodeaba. sí, sí, yo creo que uno no vive de espalda a su realidad, pues y uno sabe la situación del barrio, de quién estaba por malos pasos, quién era mala conducta. Sin embargo, yo siempre he aprendido que uno es lo que quiere ser. A veces la gente dice, dime con quién anda y te diré quién eres. No siempre es así, porque yo conocí gente y algunos están vivos, otros ya fallecieron, amigos míos, algunos gente buena y gente no tan buena. Y sin embargo, yo siempre me mantuve en los valores de la familia, como tú dices, ¿no? Que quizás antiguamente como que era distinto ahora. Había como un hincapié en los valores, en el respeto al mayor, independientemente que fuera o no familia. Ahorita es algo distinto, ¿no? Pero yo creo que uno es lo que quiere ser. Y si uno quiere ser gente de bien, va a ser gente de bien, aunque haya gente alrededor que no sean buenas. Así es. ¿Había ya señales en su infancia de que Dios lo estaba llamando? No, ¿Había que algún... va, que va. Me la pasaba era tirando piedra en mata de mango. Yo ni siquiera iba a la iglesia, te digo honestamente. Yo comencé a ir a la iglesia por mamá, pues mamá fue a raíz de la muerte de su mamá. En la iglesia católica encontró un refugio, pues bendito sea Dios, en la Inmaculada Concepción, allá en San Félix. Y algunos de nosotros comenzamos a ir.
Yo fui porque ella me inscribió en la catequesis. Y quizás tú sabes que uno no tiene conocimiento ¿Qué edad pleno. tenía en ese momento? Mira, como quizás unos 10 Ah, años. Y fui para allá o iba a la iglesia porque ella me inscribió. Y sin embargo, yo creo que Dios se valió de eso para ir haciendo su obra en mí. Pero no era una persona de ir a la iglesia. imagínese. Sí. Pero fíjese, no tenía tan marcado quizás ese encuentro personal desde niño con Dios, No, no, pero no, no. Dios lo fue llevando a los No, no. sitios. Yo siempre digo, vale, que Dios fue a buscarme a Guayparo contra todo pronóstico humano. Quizá muchachos o jóvenes de mi generación mejores que yo, seguro que sí. Pero Dios cuando se empeña con alguien, se empeña. Y yo creo que contra todo pronóstico fue ese barrio y como dice el profeta, me sedujo, Sí, como dice el evidentemente. profeta. Toda la trayectoria que tiene, todo el Sí, trabajo sí, que ha sí. hecho de bienestar hacia las comunidades, hacia el pueblo, hacia la Ujú, gente, ujú. y eso se ve, pues es una cuestión que se percibe. Pero es eso. Que, es más, los muchachos al principio, mis amigos, dudaban más adelante cuando yo les dije que me iba al seminario. Ellos tenían dudas, pues yo también tenía mis dudas, pero Dios va haciendo su obra, ¿no? Y ahorita, por decirte algo, yo voy para allá, claro, me llaman por mi nombre o por el sobrenombre, siempre queda allí. Muy poco me llaman padre, pero hay el cariño, el respeto y el saber que alguien de allí es, es sacerdote, pues. Qué bonito, qué Ujú, interesante. Me recuerda mucho la vida de Don Bosco, lo que ujú, usted me está ujú. comentando. Es una vida que también muy cercana a la comunidad, a los jóvenes, a la vida Sí, cotidiana, al día a día. así es, Es muy así es. bonito. ¿Cuál fue el momento más feliz de su niñez que recuerda? Mira, vale, puede haber Un varios primer momentos, ¿no? regalo. Mira, yo recuerdo un regalo del niño Jesús, pero tú sabes que nosotros somos cuatro varones, cuatro hembras. Entonces, para un diciembre, el niño Jesús me regala a mí un juego de dama o de ajedrez. A mí me da el tablero y a mi hermano, a quien yo le sigo, le da las fichas, lo cual indicaba que tenemos que jugar a juro los dos o poner en común el juego de ajedrez. Es una de las cosas que recuerdo porque nunca que yo sepa así tuvimos un regalo personal. Es decir, siempre el regalo tenía que ser Compartido. compartido, pues, porque primero no teníamos recursos. Sin embargo, mamá hacía lo posible para que tuviéramos una infancia lo más feliz posible. Claro, y ese niño Jesús llegara a Y su casa. después un carro, uno de esos carritos de plástico, pero sin caucho. Los cauchos se los dejó a él. Entonces tenía él que prestarme los cauchos o yo prestarle el carro. Pero eran cosas que uno se pone a ver desde este momento y yo creo que valió la pena, ¿no? De saber que lo que teníamos era para compartirlo con otros. Pues en este Correcto. caso con mi hermano, que era el que tenía yo allí cerca, pues distinto a muchas cosas en la actualidad, pues. Qué bonito. ¿Y cuál fue el momento más difícil que le tocó vivir de pequeño? Mira, yo diría de esas cosas que recuerde, tú sabes, yo digo que yo soy el único estudiante que quebraron o rasparon o que aplazó primer grado. Yo creo que ese fue el momento más complicado, porque tú sabes que mamá me inscribe en la escuela, Nuevo Mundo, creo que ahorita le cambiaron el nombre, pero en la tarde. A mí no me gustaba ir en la tarde a la escuela. Yo iba, pero no entraba. Total es que ya sabemos el resultado al final, esa boleta era puro cero, ¿no? Y de lo que recuerdo así, bueno, mamá me regañó y eso, y le dijo, bueno, te voy a cambiar. Es decir, me inscribió en la mañana y de ahí más nunca supe lo que era retrasarse en los estudios, ¿no? Diría yo en ese aspecto de lo que yo recuerdo de la infancia, pues, eh, eh, el, el, el haber sido aplazado. Yo creo que yo soy el Eso fue lo que único, lo marcó. yo creo que soy el único en la historia de Guayparo que fue aplazado en primer grado, ¿vale? Pero bueno. Ay, qué interesante. ¿Era un niño travieso, serio o más bien soñador? No, yo creo que travieso. Bueno, aquí lo voy a decir, estamos en confianza. Yo tengo un sobrenombre. Hasta ahora, allá en Guayparo me dicen así. Ahí me llaman cacique. En Cacique. aquel entonces tenía cabello, ahorita no tengo, pero el cabello largo, ¿no? Entonces, una señora que me cortaba el cabello, es lo que me cuenta mamá,
le dice a mamá, este parece al cacique, al de los indios, y comenzaron a llamarme así. Y siempre fue esa forma, ¿no? Y cuando había algún problema, la gente le reclamaba a mamá porque supuestamente está involucrado en cualquier situación del barrio, ¿no? Pero siempre, yo diría travieso y quizás sin saberlo, eso que tú dices, yo creo que es soñador, a pesar de que no tiene la conciencia que tengo ahora, pues. Sí, sí, sí. ¿En qué pensaba en ese momento un niño de su edad? Eh, ¿Se proyectaba, tuvo en algún momento la intención de decir, creo que voy a salir, creo que voy a formarme, creo que voy a evolucionar? Sí, tú sabes que yo siempre he querido echar adelante. Yo estudié allá en el barrio, pues en Guayparo, estudié la primaria, en lo que llaman los Sabanales, estudié la secundaria, y yo recuerdo que decían que ahí a ese liceo, pues, iban muchos malandros. Pero no es lo que quiere ser. De hecho, aquí ahorita, aquí en la parroquia, asiste una de las que fue directora en ese liceo. Yo le digo, si usted hubiese sabido que yo iba a ser cura, no me regaña tanto. Y ella, de hecho, está muy comprometida aquí en la parroquia, ¿no? Pero en ese transcurso de la infancia, la adolescencia, eh, tenía la idea de ser profesor. Esa era una idea ya para entrar al bachillerato más adelante. Tenía la idea de ser Educador. profesor, educador, pero bueno, después hubo un cambio de planes. Un cambio de planes que a la final es lo mismo en el aspecto de la formación, de la educación, de los valores. Sí, 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 Bueno, sí. eso es Sí, importantísimo, que uno vaya ya como que determinando hacia sí, dónde van los tiros, como quien sí, sí, dice, sí, así hacia dónde es. me voy perfilando. Sí. Y bueno, como dijo usted al principio, Dios actúa de una manera muy extraña, Muy misteriosa, muy misteriosa, que muy quizás misteriosa. uno cree que puede tener un ABC, pero resulta que no Ujú. es un ABC, No, es no. un A, X, Y, una cosa Uno así. tiene unos planes, pero de repente Dios tiene otros que Tal son cual, mejores que los nuestros. tal cual. Y ahí es donde Siempre. viene el soltar, Sí, el sí, sí. abandonarse, pues, Sí, sí. en la fe. ¿En qué momento comenzó a sentirse llamado al sacerdocio? ¿Cuándo sintió eso? Sí, tú ¿Cuándo se sabes dio que cuenta de que yo creo que esto es mi camino? después de la comunión y confirmación, el padre que estaba allá, Lorenzo Garijo, que en paz descanse, un español que trabajó mucho tiempo en Guayana, él nos invita a formar el grupo juvenil. Y íbamos mucho al Colegio Fátima con él, un día a la semana a jugar fútbol. Había toda una cercanía. Y de alguna forma, yo siempre digo que el padre Lorenzo fue el puente que Cristo tomó para llamarme, pues porque yo quería imitarlo a él, al padre, pues yo Ya, quería ser como él, pues. fíjate, Y, y claro, hay una no influencia. tan claro en el aspecto de la vocación, pero sí quería ser como él. Y después, bueno, llegó un momento en que yo hablé con él y le dije que quería ser sacerdote, hablé con mamá también. Fueron las dos primeras personas con las que hablé. Estaba en bachillerato, creo que ya ¿Qué cuarto año. reacción tuvo su mamá? No, ¿Se lo creyó? Dijo, bueno, ¿y qué le mamá pasó? contenta. Yo creo que fue un privilegio. Mamá es una mujer de oración, una mujer muy de Cristo, muy de la iglesia. Pues yo creo que también eso me ha ayudado a mí en mantenerme la vocación, mantener la fe y de agradecer a Dios, pues, porque Bueno, algunas madres o padres de compañeros míos que son curas también no querían al principio, sí, pues. eso es un tema. Sí, sí, Es sí, un sí. tema muy, quizás hasta Pero es complicado eso, pues para en la gente. bachillerato, ahí estuvo muy el padre Lorenzo, el padre José Gregorio Salazar, un diácono que está ahorita, un diácono permanente que está ahorita en el norte, el mismo Monseñor Juan Carlos Bravo, gente que en este caminar, en ese yo responder a Cristo, han estado. Y uno tiene que agradecer. Claro, son esos compañeros que la vida le pone y que Sí, 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 sí. el mismo Jesucristo, pues Sí, la misma fe te va colocando esas personas que te van sosteniendo y te van sí, sí, diciendo, sí. vamos, Así camina. es. Qué Así es. bonito. Ahora, ¿le costó tomar la decisión de seguir a Cristo como sacerdote? No, no, honestamente no. El problema viene después. Las crisis, las situaciones.
yo a veces lo agarro para juego. Yo le decía a mamá, no, que va, yo no aguanto, me voy, quédate ya que tú puedes. Pero era que no quería que yo me devolviera, pues no quería que me regresara a la casa. Entonces, esa crisis está en la formación, pero forma parte de la vida. Porque yo creo que la vida no es todo alegría y no todo es tristeza, es un abanico, pues, donde a veces hay momentos alegres, tristes, pero cuando uno está claro en el aspecto de la vocación a la cual Dios nos llama, uno sabe que debe pasar por allí también. Así es. Y eso termina, bueno, convirtiéndose en fortaleza, Sí, 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 sí. realmente. Yo creo que vale la pena. ¿Cómo fue el ambiente de San Félix en aquellos años? O sea, ya me imagino que de un poco ya está en una edad de joven, pues, Sí. No, allí adolescente. yo recuerdo en las calles de Guayparo, siempre jugábamos, en este caso fútbol o futbolito, y yo creo que había un buen ambiente. Ahorita no sé cómo es, porque yo entro y salgo ahorita del barrio, ¿no? Pero había un buen ambiente. En los barrios siempre hay buen ambiente en el aspecto de que tú sales a la calle, de que no hay el problema de que si te va a pasar algo. Yo creo que no. Y se ve un ambiente siempre familiar, porque el que hacía fiesta, hasta el que no era invitado, aparecía. En los Parecía. barrios tú sabes que es Sí, así. sí hay familiaridad. Sí, entonces tú sabes que hacían fiesta y uno no era invitado, pero uno aparecía allá Y era y no le bienvenido. quedaba más que darle torta a uno. Pero Claro, bueno, era era la bienvenido. forma, o es la forma todavía, pues que yo creo que es un ambiente siempre de cercanía, más allá a veces de la inseguridad, las cosas que se vive, que eso en todas partes también, Claro, pues. correcto. A nivel de tradiciones o costumbres de Guayana, ¿marcaron alguna su identidad? O sea, hubo alguna actividad, Semana Santa, carnavales, que le hizo en algún momento, caramba, esto me llama la atención, o lo Sí. disfruto? No, ve, a nivel, tú que hablas de carnaval, lo normal, Lo pues lo normal. cotidiano, del juego, de la bomba, de todo lo que se hace allí. Y a nivel de Semana Santa, yo diría, es el haberme sumergido, pues, en un ambiente que no conocía, en un ambiente que era extraño o distinto para mí, pero que poco a poco fue marcando mi vida hasta el día de hoy. Involucrado totalmente. Totalmente, Qué totalmente. bueno. Y sobre todo, una de las cuestiones que yo siempre digo, ve, Manuel, hablando de Semana Santa, cuando toca ese evangelio, ¿no? Del ladrón, donde aparece el ladrón, tú sabes que siempre eso es algo que sigue en mi mente, en el corazón. Este ladrón, como se le dice, el ladrón bueno, Sí, sí. no conoció a Cristo en el milagro, no conoció a Cristo haciendo una obra extraordinaria, Ni hizo trayecto de vida sí, con él. sino que lo conoció en el momento más complicado de su vida, es decir, el momento más complicado de Cristo, que es la cruz. Y sin embargo, ese hombre fue capaz de decirle a Cristo que se acordara de él cuando estuviera en el paraíso. Y eso siempre me ha llamado la atención, porque si este hombre crucificado con Cristo fue capaz de reconocer a Dios en la cruz, ¿qué tanto nosotros lo estamos reconociendo en los hechos extraordinarios? Porque él lo conoció no en el milagro, Correcto. sino Que en la muerte, prácticamente en la en la crisis crisis. que Y, normalmente, y debe ser un ejemplo para nosotros de darnos cuenta que nosotros tenemos una trayectoria, un camino recorrido. Y si este hombre, que era, vamos a decir, de lo peor, impuro según la cultura judía, reconoce a Cristo, con más razón tenemos que hacerlo nosotros, que se supone que lo seguimos a Él y hemos conocido en tu vida, en nuestra vida, en la vida de cada uno que nos está viendo y escuchando, que Cristo hace su obra y hace milagros. Con más razón hay que reconocerlo, pues, y eso me llama la atención hasta el día de hoy. sí, Un hombre en su peor momento reconoce a otro en el peor en su momento peor también. momento, que era lo que le Sí, quería comentar. sí, ¿Quién en una crisis de ese nivel, ya sí, listo sí, sí, para claro. morir en una cruz Ujú. de la manera más vil, eh, el que está contigo al lado termina diciéndote, mira, te reconozco, o sea, tengo la fe, Claro, es claro, una cosa hasta claro. absurda para Ese es un, muchos, un gesto y una profesión de fe. hasta absurda para muchos, Porque dirá, es más bueno, fácil yo creer en Cristo haciendo milagros
que creer en Cristo cuando está crucificado. Correcto, cuando Sí, está sí, en lo sí, más complicado. sí. Y es algo que me ha marcado y que llevo siempre y que de vez en cuando saco en las homilías, pues. Qué bueno. Sí, 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 para aquellas personas que andan en crisis. Sí, Sí, porque cada uno tiene su claro, momento, sus claro, claro. 40 días, ¿no? Así es. De Así es. desierto. ¿Cómo influyó su formación académica inicial en su vida espiritual? Mira, allí una vez que vamos a decir que ya yo estoy en el proceso vocacional, yo lo que quería era, por lo menos el bachillerato en este caso, por donde inició todo, era terminar con la idea de ir al seminario. Sin embargo, cuando yo termino el bachillerato, yo me dan un año más por fuera, vamos a decirlo así, de discernimiento. Y después de un año de haber terminado el bachillerato, es que me envían al seminario a estudiar, pues. Y en ese entonces era Monseñor Ubaldo Santana el obispo aquí. Y bueno, y todo una vez que, vamos a decir, que yo estoy en orden a la vocación del sacerdocio, todo lo que yo hacía en el aspecto académico, en el aspecto de lo que tenía que ver con los estudios, era pensando en la meta de terminar para ser sacerdote. Estabas enfocado, Sí, sí, totalmente sí, sí, enfocado. sí, sí, sí. Si pudiera hablar con el pequeño Gerardo Moreno de 8 o 10 años, ¿qué consejo le daría hoy? Yo le diría, no vuelvas a meter la pata que metiste cuando muchacho. Yo Imagínate. te digo honestamente, si yo tuviera el conocimiento de ahora, no haría cosas que hice que no tenía que hacer. Y no son cosas tampoco, vamos a decir, malas, sino cosas que tú sabes que no estaban bien, que Correcto. no estaban bien. Qué Yo bueno. haría las cosas diferentes. Qué bueno, y eso es lo Y es más una importante. buena pregunta, porque uno nunca piensa en eso, Claro, pero uno se da cuenta, lamentablemente, cuando se es viejo, que tenía que hacer las cosas distintas. correcto. Sí, Y a veces, claro, uno quizás se da con un látigo, pero dice, bueno, pero es que en ese momento no claro, tenía claro. la edad para quizás la inteligencia o la Sí, capacidad, la sí, sí, sabiduría para sí. manejarme de otra manera. Claro, claro, así Es es. así, pero bueno, Sí. tenemos la capacidad de voltear y Y sanar, hacer las cosas mejor y ahora. sanar. Sí. Así es. Conversamos con el padre Gerardo Moreno, quien, bueno, día de hoy está compartiendo con nosotros parte de su vivencia. Mm. Padre, usted es sacerdote, pero también abogado. ¿Cómo Sí. ha logrado integrar esas dos dimensiones? Mira, bueno, ha habido abogados famosos en la iglesia como San Alfonso María Ligorio y es buscar siempre la justicia, la verdad. Y bueno, tuve la oportunidad de dar clase, ahorita no estoy dando clase como tal, pero es eso, porque al fin y al cabo el derecho o la abogacía es buscar la verdad y la justicia. Y eso de prepararse también le permite como que hacer un trabajo de acompañamiento, porque usted vive dentro de un sistema legal Sí, sí, y sí, ahí así toda es, la feligresía también. así Entonces, es. es también acompañar y es también educar Mm. y llevar, pues. Sí, tú sabes que uno, claro, uno piensa distinto siendo abogado que no siendo, porque, porque a veces, por decir algo, el solo hecho de difamar a alguien, ya a nivel de difamación e injuria, tú puedes tener un pleito legal que cuesta mucho en el aspecto no solamente económico, sino también de darte cuenta que estás perjudicando, afectando a alguien. Y mucha gente en esta sociedad actual, cuando los mismos medios de comunicación o redes sociales que son mal utilizados, donde difaman, injurian y dicen cuantas cosas quieran, si legalmente las personas actuaran, yo creo que más de uno dejara de estar inventándole la vida a otro, pues, como Correcto, sucede. así es. Sí, Y siempre es enfocado hacia lo negativo. sí, O sea, sí, siempre es claro, cómo te claro, claro, destruyo. claro, es ¿Cómo te así. destruyo? Pero soy una mano que aparece allí, pero nadie sabe cuál Sí, es. sí, sí, O no tengo así es, responsabilidad. así es. ¿Qué le aportó la filosofía y el derecho a su ministerio sacerdotal? Mira, la filosofía, como bien sabemos, es el pensar, es el darnos cuenta de que verdaderamente Dios está en el presente, está en el futuro y en la eternidad. Ciertamente en filosofía siempre una de las cosas que recuerdo, pues que hablábamos de dónde soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Es como el filósofo buscando una respuesta a su propia realidad del ser. Y es eso, pues yo creo que cuando uno pasa la filosofía a Cristo, se da cuenta que esas preguntas se responden a través de Él. Todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo a Cristo.
Es un razonamiento con una sabiduría superior, lo que le permite ver, digamos, el rostro, como dicen, de Cristo en la realidad actual, en Sí, la no, sí, yo situación. creo que es pedir, como dice el mismo Pablo, es pedir la presencia del Espíritu para poder reconocer a Cristo como Señor y a Cristo en la realidad. Yo creo que hay que pedir la presencia del Espíritu para reconocer, para ver y para encontrarme con Dios en esta realidad que estamos viviendo en este 2025. Así es, Y ahí donde uno se desenvuelve, pues. correcto. Sí, Ha sido profesor universitario, sí. no lo está ejerciendo en estos momentos, pero ¿qué aprendió de enseñar a otros? Mira, primero que hay que ser responsable, hay que tener disciplina, hay que responder a una serie de, vamos a decir, de programación que exige, en este caso, la universidad. Pero al mismo tiempo me ayudó a conocer a otras personas y el encuentro, el encuentro. Yo siempre le decía a las personas que le di clase que ustedes tienen que ser mejores que los profesores, no por competencia, sino porque los tiempos exigen más que aquello cuando nosotros estudiamos. Es decir, este 2025 no es igual que hace 5 o 6 años atrás, y así van a ser los que vienen. Es decir, siempre hay una exigencia mayor. Y yo le decía a ellos, tienen que ser mejores que nosotros, porque los tiempos exigen más. Exigen. Sí. ¿Considera que sí hay una transformación de del conocimiento? ¿Hay una transformación? O sea, ¿hay Ujú. una apertura al conocimiento global con todo esto de las redes? O sea, lo que antes no podías, No, no tenías ahorita, acceso, ahora lo claro, tienes. ahorita ciertamente con esto de la inteligencia artificial y toda esta cuestión que se maneja a nivel tecnológico es impresionante, ¿no? Sin embargo, uno no puede dejar de tener los pies en la tierra. Más allá de los avances tecnológicos, más allá del avance que uno puede ver por las redes, por los medios, yo creo que también uno debe tener los pies en la tierra. Porque es como yo le decía a la gente, la frase lo dice, inteligencia artificial, pero la inteligencia humana está por encima de esa. Porque la inteligencia artificial fue inventada por la inteligencia humana, Correcto. no se inventó a sí misma. Así es. Es como, Y exacto, como valga la una pena, memoria ¿no? auxiliar, algo así. Yo ya he dicho estos días, y lo digo con respeto, los que usan mucho la inteligencia artificial, que salen abrazados con artistas, con deportistas, con gente que ni conocen. Yo le digo, pero ¿por qué no abrazas a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu primo, que están más cerca, ¿vale? Y a veces nos creamos sin querer queriendo, como decía el comediante, un mundo paralelo. Estamos creando un mundo paralelo con todo esto. La virtualidad. Sí, y nos estamos olvidando del tú a tú, del encuentro contigo, de esa persona que tú ves todos los días. Nos estamos olvidando. Estamos creando sin querer un mundo paralelo. Así es. ¿En qué momento descubrió que el humor podía ser una herramienta de evangelización? Mira, eso fue en el Callao. Cuando yo comencé de cura, tú sabes, la gente piensa que es mentira, pero yo soy de raíz tímida, pues. La gente, yo ni hablaba, ¿vale? Yo no hablaba en el seminario, la gente ni escribía. Y a mí me costaba mucho dirigirme a la gente. Y yo le decía a Dios, a mi manera, pues, allá en el Callao, dame algo para yo poder llegar a la gente mejor que como ahora, porque como me daba pena, no hallaba cómo decirle las cosas. Y en una misa, no sé qué dije, pero como se dice coloquialmente, metí la pata. Y la gente comenzó a reírse, pero a reírse no de manera burlona, fue como un chiste, pues. Y a raíz de esa metida de pata, yo percibí que Dios lo que estaba poniendo en mi camino era el humor. Él me estaba respondiendo a lo que yo le estaba pidiendo. No, yo nunca le dije qué, ni cómo, ni cuándo, pero a raíz de esa situación, yo sentí que Dios me estaba respondiendo a mi oración. O sea, su intuición dijo, aquí Sí, está, y comencé a esto usar el es. humor a raíz de ese momento, sea para la misa, la homilía, una convivencia, lo que sea. Incluso he tenido la dicha de presentar algunos monólogos de humor con música. Pues yo no canto, pero hay un grupo de personas, de músicos que me acompañan y mezclo el humor con la música, la oración. Es una mezcla de muchas cosas buenas, de muchos valores, pero siempre, siempre
poniendo de protagonista a Cristo, siempre, siempre. Así El es. chiste no es un chiste por decirlo, sino que el chiste te lleva a una reflexión. La música o las canciones que usamos es porque eso te lleva a una reflexión, pero tanto una cosa como otra nos lleva a Cristo. Sí. Qué bien. ¿Cuál es el mensaje central de Dios es humor? Mira, que Dios nos ama sin condición ni reproche. Para mí Dios nos ama sin condición. No te pregunta, no te cuestiona, no pregunta por el pasado, no pregunta por tu pecado. Para mí nos ama sin condición. Y yo veo que es un punto importante porque, bueno, nosotros también, bueno, yo me crié en una familia, en un ambiente muy religioso, con mucho hermetismo hacia la figura de Jesús, hacia la figura de los santos. Y el que tú logres verlos desde la alegría, porque yo Sí, sí, considero sí, que el claro, humor es claro, claro. alegría, ya relajas un poco y eso es como entrar en confianza con esas personas. Sí, la gente, incluso aquí viene mucha gente aquí a la catedral, ¿no? Tenemos como 500 sillas y bendito sea Dios, cada domingo esto está full, pues mucha gente. La gente se ríe, la gente canta, la gente llora. Y yo creo que Dios me bendijo también con la palabra, ¿no? Con esa palabra que va impregnada de humor, pero siempre, siempre de espiritualidad. Y es más fácil, tú le puedes faltar el respeto por decir algo a alguien con humor y como si nada, pero si se lo falta de manera brusca, hay un problema serio. Claro, Yo puedo decir con el humor cualquier cosa y tú no te sientas ofendido. exacto, Más bien te ríes. correcto. Sí, Y lo terminas como que es una manera también, es un lenguaje, o sea, la gente lo sí, sí, comprende sí. y dice, bueno, es que hasta tienes razón, Sí, 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 hasta sí, tienes sí. razón, sin insultar, Sin insultar. sin insultar. Yo no uso ni siquiera jamás uso grosería, jamás. Qué bueno. Nadie puede decir que en un espectáculo, una actividad o en una homilía, jamás digo una grosería. Es Qué decir, bueno. cuando yo predico, cuando yo presento una actividad de humor, yo necesito usar la grosería para llegar a la gente. Eso es un don. Yo le digo a la gente, hacer reír cuesta, Ah, porque es un don. Hacer llorar es fácil. Tú vas al supermercado, ves los precios y comienzas a llorar. Pero hacer reír es un don que Dios nos da, o nos presta, diría yo, porque los dones son de Dios, pues el protagonista es Él, pero hacer reír cuesta. así es. En Divinamente Humano, ¿qué quiso transmitir con ese título tan revelador? Mira, justamente es darnos cuenta que lo humano y lo divino van juntos, que Dios bajó de sus alturas para hacerse el Dios con nosotros y que en lo cotidiano, en eso que tú vives, ahí se presenta la divinidad, ahí se presenta Dios, pues. No O hay sea, que divinamente elevarse, humano sí, no hay que elevarse. Dios ha bajado de su está allí, altura, sí, es parte de ti, es parte sí, de sí, tu vida. así es. ¿Qué significa para usted que la fe se viva con alegría? Yo creo que eso es un punto Sí, interesantísimo. sí, sí, sí. Mira, lo que pasa es que mucha gente tiende a confundir de que si tú te ríes, que si tú aplaudes en una misa. A mí me encanta que aplaudan, porque aplaudir no significa que tú estás agarrando esto para guachafita, sino que el aplauso se tiende como hasta un instrumento musical, se suma a la canción, a los instrumentos musicales, para alabar, para bendecir, para agradar a Dios. Porque yo creo que uno se queda mucho en que si no se puede hacer una cosa u otra, ¿no? Y a veces estamos tan serios en las cosas de Dios que parece que Dios nunca ríe. Yo creo que Dios Y yo creo que ese es el que nos han tiene un gran vendido. sentido del humor para mí. Bueno, fíjese que hay una cosa que lo caracteriza, que es la alegría, Claro, porque claro. al tener tu alegría, Mm, estás prácticamente desechando, sí, eh, eh, tenemos que ser cristianos alegres. exactamente, Sí, 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 estás sí. desechando esa amargura o Claro. quizás ese sentido de que todo es horrible, Sí, todo sí, está sí, sí. feo, Sí, hay que llorar, todo es un problema, todo es sí, una situación, una crisis. así es. Yo creo que Dios es humor, Dios es alegre. A Dios también le gusta reír. Así es, y Sí, se relaja, sí, 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 se sí. relaja. ¿Ha encontrado resistencia en la iglesia o en fieles que ven el humor como irreverencia? O sea, Sí, sí, al como que principio bueno, este está ya como que tengo 25 años de cura, ¿no?
Y vamos a poner, quizás a los 2 años de cura fue que comenzó un poquito con el humor. Y al principio hay gente, antes me preocupaba, ahorita no. Claro, Ahorita yo le digo a la gente, yo celebro la misa como la celebrar, no puedo celebrar la misa distinta. claro, y es que eso es un don. Y, y, Eso es un y, y yo le don. digo a la gente, yo prefiero que ustedes rían a que lloren. Hay veces que la gente llora, pero es por la reflexión, ¿no? Pero sí, al principio vamos a decir, me entristecía o me incomodaba que la gente no le gustaba, pero ahorita, tú no quieres aplaudir, bueno, pero quédate con tu amargura, pues, ¿qué voy a hacer yo? No, algunos te dicen que porque yo cito mucho a Cantinflas en el aspecto de que saco una reflexión de Cantinflas, pero como siempre digo, Cristo es el centro de todo. Y entonces parece que a algunos les incomoda. Yo le digo, no, no tiene que incomodarte. Más bien tienes que darte cuenta cómo tú llevas a Dios. Porque yo no me preocupo cómo lo lleva el otro, cómo yo lo llevo. Claro. Y si Dios puso en mi camino el humor, tengo que usar eso, como diría Santo Domingo, si no me falla la memoria, el documento, ¿no? La nueva evangelización y es nuevos métodos. Entonces la gente habla muchas veces de nueva evangelización, pero no quiere Evoluciona. manifestarse de otra forma, pues Claro. sino anclado a lo que él sabe, lo que él aprendió y lo que a él le parece. Yo creo que la vida es mucho más allá. Y es una cuestión de reinventarse también. Claro, A claro. mí nunca se me olvida aquella frase bueno, del Papa que ahora San Juan Pablo Ajá. II, cuando dijo, abran las ventanas. ¿Ves? Sí, 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 Que sí. algo tenía que ver con las ventanas, Sí, que que entrara la brisa, que corra, que viento fresco, pues. abran. Entonces nosotros tenemos que abrir las ventanas Sí, porque a también, veces estamos allí encerrados y es desempolvar. como yo le digo a la gente, yo jamás haría algo que vaya en contra de la fe, ni tampoco voy a agarrar el evangelio o la misa para algo que no es la misa. Que no. Es decir, en la homilía tengo diría yo, la libertad de, 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 De usar de proclamar el herramientas. evangelio a mi manera, pero es el evangelio, no es Gerardo, es el evangelio. Yo a veces le digo a la gente, a mí me gusta mucho la canción Agárrense de las manos y la mando a cantar a los muchachos. Y yo le digo, y después saco la reflexión, que eso sea para la parroquia, la familia, para Venezuela, para la gente que está lejos. Es decir, es unirnos, es unirnos. A veces le digo, canten la bamba, pero ahí hay un cambio de letra. Y entonces el coro, en vez de decir la bamba, es alabanza. Y vamos haciendo una serie de cosas para que la gente se dé cuenta que Dios puede valerse de eso. Puede valerse. Y la inteligencia y la capacidad de uno de poder utilizar Sí, eso a favor. claro, porque la idea es llevar a Cristo. Es llevar a Cristo. ¿Qué lugar ocupa la música en sus monólogos y predicaciones? Bueno, acabamos de decir algo de la Sí, música, de adaptarla. bueno, no, ahí siempre, en el caso de la misa con los muchachos aquí, siempre hay una canción que yo les mando a pedir, o se la mando a pedir con anticipación o en el momento, pues. Y es eso, pero siempre llevar el mensaje de Cristo. Me gusta mezclar el humor y la música. El humor y Y la música. tiene grupos de jóvenes en la parroquia. Aquí a nivel juvenil, los muchachos que estaban ya no están, pues. Algunos, la mayoría se ha ido del país, de los que comenzamos aquí en el 2018. Y en este momento, así como tal, no hay conformado. Es decir, hay jóvenes, pero no conformados como grupo. Y la gente le encanta cantar, porque no Sí, está el grupo, vale. pero ellos Sí, pero son tú los que sabes que es animan. interesante, ya que tú dices eso, que la gente canta más cuando no hay electricidad. Pues entonces que cuando no hay electricidad tú tienes que hacer un mayor esfuerzo. Entonces la gente está, yo le digo, a veces estamos como loco nuevo. Y entonces como un loco nuevo, le digo, un loco nuevo es el que está comenzando, que todavía no tiene experiencia en la locura. El loco nuevo quiere hablar con todo el mundo, quiere cantar, quiere hablar y quiere decir muchas cosas. En cambio, cuando el loco ya tiene experiencia, se aparta. Tú te das cuenta de una persona que tiene Y te cierta... ve. Sí, se ve aislado. En cambio, el que está comenzando, así a veces estamos aquí en la parroquia como loco nuevo, queremos cantar, volvernos locos, pues. Y la gente, claro, al no tener electricidad, tú tienes que hacer un mayor esfuerzo en la voz, porque no, los instrumentos no se escuchan, entonces la gente se escucha clarita vamos a decir, la parroquia, pues. Claro, más incorporada. Sí, 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 Ahora, sí. padre, usted habla de sanación en su obra Sanados para Sanar. ¿Cómo conecta el humor con la sanación espiritual? Mira, Bueno, allí en ese aspecto, ya está la alegre, habla de una vida sí, sana, allí de en una ese vida... aspecto, incluso científicamente, médicamente, se ha dicho que el humor trae sanación.
incluso muchas cuestiones que nosotros llevamos a nivel corporal, físico, emocional, supuestamente enfermedades, y se hacen los exámenes y médicamente no hay nada. Pero hay cosas que uno debe sanar a nivel interior que lleven el corazón, el perdón, el reconciliarse, cosas que uno no acepta por la soberbia, la arrogancia, el orgullo, y lamentablemente, sin darse cuenta, va perjudicándose. Y el humor, aparte de soltar todas esas cosas negativas, te lleva a darte cuenta que somos tontos, Así somos es. demasiado orgullosos. Así es. Sí. Y eso termina apresándonos. Sí. Y termina... Porque uno piensa que uno le hace daño al otro. Correcto. Y no es así. No es así. Terminas dañándote tú. Diría Facundo Cabral, el que perdona, libera. El perdón es liberación. Interesante. Sí. ¿Cuál de sus 13 libros siente que lo define más como sacerdote y como hombre? Mira, bueno, hay libros que ¿Dónde yo se ve siempre, reflejado? por decirte algo, el libro que me abrió las puertas, que yo creo que va por la 4ª edición, es Cristoterapia. Ese libro yo lo escribí en México. Ese lo escribí, después lo traje para imprimirlo y todo esto, pero yo creo que Cristoterapia es el libro que yo siento que me abrió las puertas, pues. Me abrió las puertas en el aspecto de darme a conocer, de dar a conocer un mensaje del Evangelio ¿De basado qué en se el trata? amor. Son historias cortas. Igualmente Dios es humor. Son historias cortas, pero historias cotidianas, pero siempre con el toque de humor y de espiritualidad. Y otros libros, por lo menos me gusta mucho El gringo que dejó la pistola por una cruz o Católico Cardíaco, que van juntos. Está basado en este actor que ya falleció, John Wayne. Él se hizo católico al final de su camino. Y él decía, según el testimonio de un nieto que es sacerdote, creo que en California, él decía que él era católico cardíaco, es decir, que él era católico de corazón antes de bautizarse católico. Imagínese. Sí. ¿Qué es para usted la alegría cristiana? ¿Cómo la define? Mira, yo creo que es saber que Cristo nos quiere alegre, que Cristo nos quiere con esperanza, que Cristo no nos quiere ni triste, ni sufriendo, ni amargados. Ciertamente el sufrimiento y la tristeza hay que vivirla, pero alguna vez, no sé dónde lo leí o dónde lo escuché, el dolor tú no lo eliges, porque a ti te da un golpe, tú sientes el dolor, pero el sufrimiento sí. Si tú eliges estar sufrido toda la vida, vas a estar así. Te dieron un golpe en el pie, ese golpe ya pasó, pero tú sigues sufriendo. Es decir, el sufrimiento lo elijo yo, ¿Es un pero el sufrimiento golpe no. psicológico? Sí, entonces uno elige el dolor, el sufrimiento, pero no el dolor. Ahí me dan un golpe y me duele eso allí. Pero si han pasado 20 años y me sigue doliendo, ya no es dolor, es sufrimiento. Y yo elegí sufrir. ¿Cuál es su mayor satisfacción en todos estos años de servicio sacerdotal? Mira, que la gente se ha encontrado con Cristo, a mí me alegra mucho, te digo honestamente, cuando alguien me dice, mire padre, gracias a usted yo volví a la iglesia. Gente que me dice eso, para mí es una bendición. O como alguien que me dijo ya fallecido, me dijo esto, mire padre, usted tiene el don de gente. Y yo siempre he sido, y es mi forma, y trato de ser cercano, de no tener el protocolo de que si tú me llamas, que tengo que esperar una hora. Eh, yo trato de ser quien soy. Paredes, lo que uno Me llama considero paredes. una persona genuina, ¿no? Que natural, que no ando poniendo barreras para atender a alguien, para acercarme a alguien. Y la gente sabe que es así, incluso en la misma misa. Yo no soy de andar con protocolos, me acerco a la gente y es eso, pues, es darnos cuenta que las personas a través de nosotros se han encontrado con Cristo, pues. Qué bueno. Sí. Si Dios le pidiera resumir su sacerdocio en una sola palabra, ¿cuál sería? Cristo. Ahí está la clave de todo. Te lo digo honestamente. Si yo llego a nacer otra vez, yo me haría cura. Pero soy cura porque soy cristiano. Si no, no puedo ser cura. Y haberme encontrado con Cristo o que Cristo me haya encontrado a mí, porque Cristo nunca se perdió, el que se pierde es uno, para mí ha sido lo mejor. Porque Padre, al final del camino, como hablamos fuera de cámara, somos pasajeros. correcto. ¿Le tiene miedo a la muerte? No. Y yo te digo honestamente,
Yo tengo ahorita 52 años. Antes de los 33, yo pensaba, con la cuestión de Cristo, morir a los 33, pero después le dije, dame otro poquito más y así voy, ¿no? Pero yo creo que cuando llegue el momento, como siempre suelo decir cuando hago las exequias, las palabras que quisiera de Cristo es que me diga, bienvenido a casa. Qué bonito. Qué bonito porque ese debería ser Sí. digamos, Al final la es la mirada. meta, sí, es la meta. Más allá de los años que tú puedas vivir, Correcto. más allá de todo lo que tú hagas y dejes, en algún momento no vas a estar, Así es. pero que ese no estar no signifique que te vayas, sino que más bien te encuentras con aquel en el cual creíste como el Salvador. Así es. Finalmente, ¿qué mensaje de esperanza y fe quiere dejarle hoy a quienes lo están viendo y escuchando? Bueno, en esta Venezuela, como estamos viviendo, cualquiera sea tu posición política, tu religión, hagamos de esta Venezuela una Venezuela unida, una Venezuela donde nos estrechemos las manos, una Venezuela donde a pesar de las diferencias políticas, sepamos que nuestro país, de uno y de otro, y que verdaderamente, eh, permítame usar la canción del Puma, ¿no? Que ese agarrarse de las manos, no solamente yo me agarré la mano con el que me llevo bien, sino con aquel que tengo una diferencia, pero que no es mi enemigo, sino más bien alguien que piensa distinto, pero que queremos lo mismo para este país. Y sin Ojalá, buscar el daño para el hermano. claro, que nos tomemos de la mano y hagamos de esta Venezuela consagrada a Cristo, la Venezuela que Dios quiere. Así es, todos nos sumamos a eso. Amén, amén. Padre Gerardo, gracias por regalarnos su testimonio lleno de fe, humor y esperanza. Que Dios lo siga bendiciendo y acompañando en esta hermosa misión de llevar alegría al corazón de la gente. Amén, amén. Agradecido.